Sed bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección Novelas Ejemplares, escritas, como ya sabéis, por Miguel de Cervantes Saavedra allá por el año 1600 y que fueron publicadas en 1613 más o menos. Aquí en el canal tenéis unas cuantas ya de esas novelas ejemplares, creo que he subido hasta 4. La última que subí fue el cuento titulado La Gitanilla, que aquí en la descripción del vídeo os dejo el enlace también para que el que se quede con ganas después de escuchar este relato, pues que pueda acceder a las otras novelas ejemplares que os he traído aquí al canal. Y esta no será la última, porque la siguiente que tengo en perspectiva, ya muy avanzada, es la de la ilustre Fregona. Pero bueno, vamos a centrarnos en la que os traigo hoy, que es El casamiento engañoso. Una nueva novela ejemplar de Cervantes que... ¿de qué trata? Bueno, pues como su propio nombre indica, os podéis imaginar de qué puede tratar esta mini novela, ¿no? El casamiento engañoso. No os voy a desvelar absolutamente nada, solo os voy a emplazar a que os quedéis hasta el final, porque bueno, he de ser sincero, para mí esta no es su mejor novela ejemplar de Cervantes, es un buen relato, un buen cuento, el cual, bueno, puede entreteneros, pero al final del vídeo es lo más importante, como siempre. He extraído 5 enseñanzas importantísimas que creo que todo el mundo debería escuchar. Así es que creo que solo por las enseñanzas vale la pena escuchar el cuento y quedarse hasta el final, y en el final pues un poquito desentrañar y bueno, y aprender de estas grandes enseñanzas que nos deja este relato. Bien, espero que os guste. El que no esté suscrito, por favor, es el momento de suscribirse. El que me deje su like se lo agradezco de verdad, y el que lo comparta pues más aún, ¿no? Más todavía. Fijaros, os recuerdo que estas novelas que os traigo no son las originales totalmente, porque las originales son bastantes más extensas, un poquito más extensas, y sobre todo el vocabulario pues no se entiende tan bien como esta. Estas son adaptaciones que se entienden muchísimo mejor. Adaptaciones contemporáneas. Bueno, como siempre digo, nos vemos al final y... Sin más dilación, comencemos. El casamiento engañoso. Salía del Hospital de la Resurrección de Valladolid un soldado que, al apoyarse en su espada a modo de bastón y por lo flaco de sus piernas y lo amarillo de su rostro, mostraba claramente que, aunque el tiempo no era muy caluroso, él debía de haber estado sudando 20 días en el hospital para curarse de lo que había pillado en una hora. Iba andando con dificultad y a veces tropezando como convaleciente. Al entrar por la puerta del campo a la ciudad, vio que iba hacia él un amigo suyo al que no había visto en más de 6 meses. Cuando éste lo vio, se santiguó como si fuera alguien del otro mundo y, acercándose a él, le dijo: «¿Qué es esto, señor alférez Campuzano? ¿Es posible que esté vuesa merced en este país? Yo le hacía en Flandes. Pero qué color, qué flaqueza es esa». «A lo de si estoy aquí o no», le contestó Campuzano, «señor licenciado Peralta, como vuesa merced me ve, ya queda contestado. A las demás preguntas solo le diré que acabo de salir de aquel hospital donde he estado sudando 14 cargas de bubas de la sífilis que me echó a cuestas una mujer que escogí por mía, aunque no debiera haberlo hecho». «¿Luego se casó vuesa merced?», replicó Peralta. «Sí, señor», respondió Campuzano. «Sería por amores», dijo Peralta, «y esas bodas llevan consigo el arrepentimiento». «No sabré decirle si fue por amores», respondió el alférez, «aunque sí le puedo decir
que fue por dolores, pues de mi casamiento saqué tantos en el cuerpo y en el alma que los del cuerpo me han costado 40 sudores, y a los del alma no encuentro remedio para tan siquiera aliviarlos. Pero, como no estoy para tener largas conversaciones en la calle, vuesa merced me perdone, que otro día con más comodidad le daré cuenta de mis sucesos, que son lo más extraños que habrá oído en todos los días de su vida. «No va a ser así», dijo el licenciado, «porque quiero que venga conmigo a mi posada y allí comeremos juntos, que la olla que hay es muy de enfermo, y añadiremos unas lonjas de jamón y, sobre todo, la buena voluntad con que se lo ofrezco». Se lo agradeció Campuzano y aceptó la invitación. Fueron antes a oír misa a San Llorente, y más tarde Peralta lo llevó a su posada. Le dio lo prometido, y al acabar de comer le pidió que le contara lo que le había pasado. No se hizo de rogar Campuzano y empezó a hacerlo así. «Bien se acordará vuesa merced, señor licenciado Peralta, que yo estaba en esta ciudad al servicio del capitán Pedro de Herrera, que ahora está en Flandes». «Sí, me acuerdo bien», respondió Peralta. «Pues un día que acabábamos de comer en aquella posada de la Solana, donde vivíamos, entraron dos mujeres de buena presencia con dos criadas. Una se puso a hablar de pie con el capitán, arrimados los dos a una ventana, y la otra se sentó en una silla junto a mí con media cara tapada por el manto. Yo no conseguí que la descubriera, aunque se lo rogué, cosa que encendió más en mí el deseo de verla. Y para aumentarlo, sacó la señora una muy blanca mano con muy buenas sortijas. Iba por entonces yo muy gallardo, con aquella gran cadena que vuesa merced debió de verme, el sombrero con plumas y cintillo, vestido de colores como soldado y muy ufano de mí mismo. Insistí en que se descubriera, y ella me respondió: «No seáis importuno. Casa tengo, haced que un paje me siga y así sabréis dónde os espero, que aunque soy más honrada de lo que promete esta respuesta, quiero ver si sois tan discreto como gallardo». Le besé la mano por la gran merced que me hacía y le prometí montones de oro. Acabó el capitán su charla y ellas se fueron. Las siguió un criado mío. Me dijo el capitán que la dama que había hablado con él quería que le llevara unas cartas a Flandes para otro capitán que ella decía que era su primo, aunque él sabía que era su amigo. Yo quedé abrasado por las manos de nieve que había visto y muerto por el rostro que quería ver. Y así, al día siguiente, me guió mi criado y se me dio libre entrada en una casa muy bien puesta. Encontré en ella a una mujer de unos 30 años, a la que reconocí por las manos. No era muy hermosa, pero sí tenía una voz muy dulce que entraba por los oídos al alma. Tuve con ella largos y amorosos coloquios. Presumí, hendí, rajé, ofrecí y prometí e hice todas las demostraciones que me parecieron necesarias para que yo le cayera bien. La estuve visitando 4 días sin que pasáramos más allá de la conversación. En esos días nunca encontré en su casa a nadie, ni parientes fingidos ni amigos verdaderos. La servía una moza más astuta que tonta. Finalmente traté de nuestros amores como soldado que está en vísperas de irse y apuré tanto a mi señora doña Estefanía de Caicedo, que este era su nombre, que me respondió así: «Señor alférez Campuzano, sería tonto que yo quisiera venderme a vuesa merced por santa. He sido pecadora y aún lo soy, pero no de forma que la gente hable mal de mí. No heredé nada de mis padres y a pesar de eso, lo que tengo en esta casa vale todo 2.500 escudos. Con esta hacienda busco marido a quien entregarme y obedecer, y a quien además serviré muy bien, porque no tiene príncipe alguno cocinero mejor que yo. Sé ser buena administradora de la casa, buena cocinera en la cocina y señora en la sala, porque sé mandar y sé hacer que me obedezcan. No desperdicio nada y consigo mucho. La ropa blanca que tengo la bordaron mis manos. En fin, que busco marido que me ampare, me mande y me honre, y no un galán que me sirva, pero que me insulte. Si a vuesa merced le gusta la prenda que se le ofrece, aquí estoy para ser su esposa».
Yo, que tenía entonces muy poco juicio, vi que se me ofrecía una casa llena de muchas cosas que valían mucho, y el gusto que la dama me daba se sumó a ello, de tal manera que le dije que yo era muy afortunado al haberme dado el cielo, casi por milagro, tal compañera para hacerla señora de mi voluntad y de mi hacienda, y que no era esta tan poca que no valiese más de 2000 ducados, de forma que junto a los 2500 suyos nos permitirían retirarnos a vivir a la aldea en donde yo había nacido y en donde tenía algunas tierras. En resolución, decidimos casarnos. Hicimos los trámites y nos casamos, actuando como testigos 2 amigos míos y un joven que ella dijo que era su primo. Llevó mi criado el baúl con mis cosas de la posada a casa de mi mujer. Puse dentro, delante de ella, mi magnífica cadena y le enseñé otras 3 o 4, si no tan grandes, muy bien hechas. Le mostré mis galas y mis plumas y le di para el gasto de la casa hasta 400 reales que tenía. 6 días gocé del pan de la boda, recreándome en la casa como el yerno pobre en la del suegro rico. Pisé ricas alfombras, usé sábanas de Holanda, me alumbré con candelabros de plata. Desayunaba en la cama, me levantaba a las 11, comía a las 12 y a las 2 echaba mi siesta. Doña Estefanía y su criada se desvivían por servirme. Cuando mi mujer no estaba a mi lado, la encontraba en la cocina guisando platos deliciosos. Mis camisas, cuellos y pañuelos estaban limpios, bien planchados y olían a flor de azahar. Pasaron estos días volando, en los cuales, al verme tan bien servido y cuidado, se me iba cambiando la mala intención que tuve al casarme en su opuesta, en buena, y una mañana, en que todavía estaba en la cama con doña Estefanía, llamaron con grandes golpes a la puerta de la calle. Se asomó la criada a la ventana y enseguida dijo: ¡Ay Dios! ¡La bienvenida! ¿Han visto que ha vuelto mucho antes de lo que escribió el otro día? ¿Quién es la que ha venido, moza?, le pregunté. ¿Quién?, respondió ella. Mi señora doña Clementa Bueso, y viene con ella el señor don Lupe Meléndez de Almendárez, con otros 2 criados y Ortigosa, el ama que llevó con ella. «Corre, moza, y ábrelos», dijo entonces doña Estefanía. «Y vos, señor», me dijo a mí, «por mi amor, no os enfadéis ni respondáis a nada de lo que oigáis decir en contra de mí». «Pues ¿quién os ha de ofender? Y más estando yo delante. Decidme, ¿qué gente es esta, que me parece que os ha turbado su llegada?» «No tengo tiempo de contestaros», dijo doña Estefanía. «Solo sabed que todo lo que aquí pase es fingido y se debe a cierto propósito que luego os diré». Aunque quise replicarle a esto, no me dio tiempo la señora doña Clementa Bueso, porque entró en la sala, vestida de raso verde y sombrero con plumas verdes, blancas y encarnadas, y con un rico cintillo de oro y un delgado velo que le cubría la mitad de la cara. Entró con ella el señor don Lupe Meléndez de Almendárez, también ricamente vestido. Ortigosa, el ama, fue la primera que habló. «Jesús, ¿qué es esto? ¿Que está ocupada la cama de mi señora doña Clementa, y además con un hombre? Milagro veo hoy en esta casa. ¡Qué abuso el de la señora Estefanía, fiada en la amistad de mi señora!» «Yo te aseguro, Ortigosa», replicó doña Clementa, «que tengo yo la culpa. Nunca escarmiento en tener amigas que no lo saben ser más que cuando les conviene». «No se preocupe, mi señora doña Clementa Bueso», le contestó doña Estefanía, «y sepa que hay una razón que explica todo lo que ve en esta su casa, y cuando la sepa, yo quedaré disculpada y vuesa merced sin queja alguna». En esto yo ya me había puesto las calzas y el jubón, y doña Estefanía me cogió de la mano y me llevó a otro aposento. Allí me dijo que aquella amiga suya quería engañar a aquel don Lope que venía con ella, con quien pretendía casarse, y que el engaño consistía en hacerle creer que aquella casa y todo lo que en ella había era suyo. Y aunque después de casarse descubriera que era falso, le daba igual porque estaba segura del amor que don Lope le tenía. «Y luego», siguió diciendo ella, «me devolverá lo que es mío, y no hay que echarle en cara a ella ni a ninguna mujer que intente buscar marido honrado, aunque sea por medio de un embuste». Yo le contesté que era excesiva la muestra de amistad que quería hacer y que primero lo pensara bien,
porque después podría ocurrir que tuviese necesidad de valerse de la justicia para recuperar lo suyo. Pero ella me dijo lo muy obligada que estaba a ayudar a doña Clementa, de tal modo que a mi pesar hube de aceptar la decisión de doña Estefanía. Además me aseguró que solo podía durar el embuste unos 8 días y que los dos íbamos a pasar a vivir a casa de otra amiga suya. Acabamos de vestirnos y después de despedirse ella de doña Clementa Bueso y del señor don Lope Meléndez de Almendárez, mandó a mi criado que cargase el baúl y la siguiese, y yo también lo hice sin despedirme de nadie. Se paró doña Estefanía delante de la casa de una amiga suya, y antes de decirnos a nosotros que entrásemos, estuvo hablando un buen rato con ella. Una criada nos llevó a un aposento estrecho, donde había 2 camas tan juntas que parecían una. Allí estuvimos 6 días, y en todos ellos no hubo hora en que no nos peleáramos, porque yo le echaba en cara lo mal que había hecho en dejar su casa y hacienda. Ni a su madre se la hubiera tenido que dejar. Un día en que doña Estefanía fue a ver cómo estaba el negocio, la dueña de la casa me preguntó por qué siempre reñía con ella y qué cosa había hecho que yo le repetía que era una tremenda tontería. Le conté toda la historia, y cuando le dije que me había casado con doña Estefanía y le hablé de su casa y de la estupidez que había hecho al dejársela a doña Clementa, empezó a santiguarse y a decir tantas veces: «Jesús, Jesús, qué mala mujer», que me dejó atónito. Al fin me dijo: «Señor alférez, no sé si voy contra mi conciencia en descubriros lo que me parece que también sería una carga para ella si callase, pero que sea lo que Dios quiera. Viva la verdad y muera la mentira. La verdad es que doña Clementa Bueso es la auténtica dueña de la casa y de lo que hay en ella, y la mentira es todo lo que os ha dicho doña Estefanía, porque ella ni tiene casa ni hacienda ni más vestido que el que lleva puesto. Y gracias a que doña Clementa fue a visitar a unos parientes suyos a Plasencia y más adelante a rezar al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, le dejó la casa a doña Estefanía para que se la cuidara, porque en efecto son grandes amigas. Aunque bien mirado, no hay que echarle la culpa a la pobre señora Estefanía, porque gracias a ese embuste ha conseguido casarse con una persona como el señor alférez. Al acabar ella de hablar, empecé yo a desesperarme. Luego, muy furioso, cogí la capa y la espada y salí a buscar a doña Estefanía para darle un castigo ejemplar, pero la suerte hizo que no la encontrara por ninguna parte. Me fui a la iglesia de San Llorente, me encomendé a Nuestra Señora, me senté en un banco y me entró un sueño tan pesado que no me hubiera despertado tan pronto si alguien no lo hubiera hecho. Me fui a casa de doña Clementa y la vi realmente con tanta tranquilidad como dueña de su casa, y no me atreví a decirle nada porque estaba delante del señor don Lope. Volví a la de mi anfitriona, que me dijo que le había contado a doña Estefanía que yo ya sabía todos sus embustes. Añadió que ella le había preguntado con qué cara había yo recibido la noticia y que al decirle que muy mala y que había salido en su busca con muy mala intención, doña Estefanía se había marchado llevándose todo lo que había en mi baúl y solo me había dejado un vestido de viaje. Sin perder tiempo, fui a ver mi baúl y lo encontré abierto y sin nada. «¡Qué desgracia!», dijo en ese momento el licenciado Peralta, «que doña Estefanía se llevara todas sus valiosas cadenas». «Eso no me dio ninguna pena, porque todas eran falsas», contestó el alférez. «De esa manera», dijo el licenciado, «ninguno de los dos le puede echar en cara nada al otro, ni tampoco puede quejarse vuesa merced, porque engañaba y fue engañado». «No me quejo», respondió el alférez, «pero me lamento que el culpado, aunque conozca su culpa, no deja de sentir la pena del castigo». Finalmente, por acabar mi historia, me enteré de que doña Estefanía se había ido con el primo que había sido testigo de nuestra boda, que ya entonces era su amigo. No quise buscarla más. Me cambié de posada y en pocos días vi que se me pelaban las cejas y pestañas y se me caía el cabello,
claros síntomas de la enfermedad que me había dejado como herencia doña Estefanía, la sífilis. Fui al Hospital de la Resurrección, en donde he tomado 40 sudores, y me han dicho que quedaré sano si me cuido. Espada tengo, lo demás, Dios proveerá. El licenciado se ofreció a ayudarle, muy admirado por todo lo que le había contado. «Pues de poco se maravilla vuesa merced, señor Peralta», dijo el alférez, «que otras cosas me quedan por contarle que superan a todo lo que uno pueda imaginarse. Solo le diré que doy por bien empleadas todas mis desgracias porque me llevaron al hospital donde vi lo que ahora le diré, que es lo que no va a poder creer vuesa merced, ni habrá persona en el mundo que se lo crea». Peralta, al oír estas palabras, se quedó muerto de ganas de saber qué había visto y le pidió que enseguida le contara las maravillas que le faltaban por oír. «Vuesa merced habrá visto», dijo el alférez, «2 perros que con linternas andan de noche con los frailes de San Juan de Dios, los de la capacha, y los alumbran cuando piden limosna con sus cestos». «Sí, los he visto», respondió Peralta, «y habrá visto u oído lo que se cuenta de esos perros, que si les echan limosna desde las ventanas y se cae al suelo, ellos acuden a alumbrar y a buscar lo que se cae, y se paran delante de las ventanas donde saben que tienen costumbre de darles limosna, y que a pesar de ir con los frailes tan mansos como corderos, son unos leones en el hospital, guardando y vigilando muy bien el lugar». «Yo lo he oído decir», dijo Peralta, «pero eso no es ninguna maravilla». «Pues lo que ahora os diré de ellos sí lo es, y es que yo oí y casi vi con mis ojos a estos 2 perros, uno se llama Cipión y el otro Berganza, que estaban una noche, que fue la penúltima de mi estancia en el hospital, echados detrás de mi cama en unas esteras viejas. A la mitad de aquella noche, estando a oscuras y desvelado, pensando en mis pasados sucesos y en mis presentes desgracias, oí hablar allí junto a mí y estuve escuchando atentamente por ver si podía saber quiénes hablaban y de qué hablaban. Y al poco rato me di cuenta de que eran los 2 perros, Cipión y Berganza, los que lo hacían. Apenas acabo de decir esto Campuzano, cuando el licenciado, levantándose, le dijo: «Ahora sí que me doy cuenta de que no tengo que creerle nada de lo que me ha contado, ni su casamiento, ni esto. Por amor de Dios, señor alférez, no cuente estos disparates a nadie». «No me tenga vuesa merced», replicó Campuzano, «por tan ignorante que no sepa que, si no es por un milagro, los animales no hablan. Y sé muy bien que si los tordos, urracas y papagayos hablan, solo repiten las palabras que les enseñan. De tal forma que muchas veces, después de oír hablar a los perros, ni yo mismo estaba convencido de lo que había oído y he llegado a pensar si lo soñé, aunque estaba despierto y con mis 5 sentidos. Pero he escrito todo lo que ellos dijeron y que yo oí como prueba de que fue verdad lo que cuento. Trataron de muchas y diversas cosas, y son más de boca de sabios que de perros, y como no pude inventármelas, no tengo más remedio que creerme yo mismo que no soñaba y que los perros hablaron. «¡Ay, Dios mío! Si habremos vuelto al tiempo de Maricastaña», replicó el licenciado, «cuando hablaban las calabazas, o al de Esopo, cuando conversaba el gallo con la zorra y unos animales con otros. Yo sería uno de ellos si creyera que ese tiempo ha vuelto, y también lo sería si dejara de creer lo que oí y lo que vi. Pero pongamos que me haya engañado y que mi verdad sea un sueño e insistir en ella un disparate. ¿No le gustaría a vuesa merced, señor Peralta, ver escritas en un coloquio las cosas que estos perros, o quienes fueran, hablaron?» «Si vuesa merced», replicó el licenciado, «no se empeña en persuadirme de que oyó hablar a los perros, yo oiré de muy buena gana ese coloquio que, por haber sido escrito por el ingenio del señor alférez, estoy seguro de que será bueno. Pues añadiré que, como estaba yo tan atento y tenía la memoria muy despierta por las muchas pasas y almendras que había comido, se me quedó todo en ella, y al día siguiente lo escribí casi con las mismas palabras con que lo había oído, sin añadir ni quitar nada. La conversación no fue solo de una noche,
sino de 2 seguidas, aunque yo no tengo escrita más que lo de la primera, que es la vida de Berganza. Lo del compañero Cipión, que fue la de la segunda noche, pienso escribirla cuando vea que aquella se cree o al menos que se desprecia. El coloquio, que lo llevo guardado aquí en el pecho, lo escribí en forma de tal para ahorrarme lo de «dijo Cipión», respondió Berganza, que suele alargar lo escrito. Y sacó del pecho un cuaderno y lo puso en las manos del licenciado, que lo tomó riéndose y burlándose de todo lo que había oído y de lo que pensaba leer. «Yo me recuesto en esta silla», dijo el alférez, «mientras vuesa merced lee, si quiere, estos sueños o disparates que no tienen otra cosa de bueno si no es el poder dejar de leerlos cuando se canse». «Haga vuesa merced como guste», dijo Peralta, «que yo voy a acabar enseguida con esta lectura». Se recostó el alférez en la silla para echarse una siesta y abrió el licenciado el cuaderno y vio que al comienzo estaba escrito este título: «Continuará». Queridos oyentes de Microcuentos Universales, se ha acabado. Hasta aquí esta nueva novela ejemplar de Cervantes. Pero un momento, no tengamos prisa, no os vayáis, por favor, porque ahora viene lo más importante, lo que debemos asimilar para después ponerlo en práctica en la vida diaria, que son las enseñanzas que nos deja este relato, esta pequeña novela ejemplar. Y son las siguientes. Os he extraído hasta 5 grandes enseñanzas. Vamos a oírlas. Primera, las apariencias engañan. La historia muestra cómo las apariencias pueden ser engañosas. Estefanía se presenta como una mujer rica y noble, pero en realidad es una estafadora. Esto nos recuerda que no siempre podemos confiar en lo que vemos a simple vista. Enseñanza número 2. La importancia de la prudencia. Campuzano se deja llevar por sus deseos y no toma el tiempo necesario para conocer realmente a Estefanía antes de casarse con ella. La novela subraya la importancia de ser prudente y no tomar decisiones apresuradas, especialmente en asuntos importantes como el matrimonio. Ni más ni menos. Enseñanza número 3. Las consecuencias del engaño. El relato también destaca las consecuencias negativas del engaño. Aunque Estefanía logra engañar a Campuzano, al final ambos sufren las consecuencias de sus acciones. Esto nos enseña que el engaño y la deshonestidad rara vez llevan a un buen final. ¿Qué os está pareciendo? Si os está gustando, que no se os olvide el like, que es muy importante, ¿eh? Vamos a por la 4ª enseñanza. La crítica social. Cervantes utiliza la historia para criticar ciertos aspectos de la sociedad de su tiempo, como la superficialidad y la corrupción. A través de la sátira nos invita a reflexionar sobre estos problemas y a buscar una sociedad más justa y honesta. Y acabamos ya con la 5ª enseñanza. El valor de la amistad. A pesar de todo, Campuzano encuentra consuelo en su amigo Peralta, quien lo escucha y le ofrece apoyo. Esto resalta la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. Bueno, queridos oyentes de Microcuentos Universales, hasta aquí esta nueva entrega de novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Muchísimas gracias a todo el mundo por haber llegado hasta el final. Muchísimas gracias a la gente que siempre está ahí apoyando el canal. Gracias, gracias, gracias y espero que nos veamos pronto en la próxima entrega.
Chao.